Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces vamos a mirar el primer problema. Dice, se desean llenar cada uno de estos empaques de regalo con chocolates para el Día de la Madre. Se sabe que la medida lateral de la base es 10 centímetros, el apotema de la pirámide 14 y la altura 13 centímetros. Si cada chocolatito es un cubo de lado 0,5 centímetros, ¿cuántos chocolatitos cabrán en cada empaque y cuánto papel se requiere para fabricar dicho empaque? Entonces, si vemos los empaques aquí, pues cada uno tiene forma de pirámide, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar pues cada una de las medidas en donde van ubicadas. Entonces, acá tengo pues una aproximación del dibujo del problema 1. Entonces aquí está el empaque, esos son cada uno de los empaques, ¿cierto? La base nos dice pues que es un cuadrado, entonces es una pirámide con base cuadrada que tiene de lado 10 centímetros, ¿sí? Entonces tiene de lado 10 centímetros. Y la altura de la pirámide son 13, bueno, aquí nos faltan las unidades, 13 centímetros, ¿cierto? Y el apotema de la pirámide, es decir, la distancia desde la parte superior a la mitad de uno de los lados, que corresponde al apotema de la pirámide, vamos a colocarla aquí pues con una linecita de otro color. Sería hasta acá. ¿Cierto? Esta que está de aquí a acá, la línea roja, corresponde al apotema que son 14 centímetros, ¿sí? Si nosotros trasladamos una parte de esa pirámide acá, solo esa, pues digamos como la cara frontal, pues encontramos esta línea roja que les digo que aquí es esta misma, ¿cierto? Y corresponde al apotema de la pirámide, que si estoy mirando esa parte solamente como la cara frontal, corresponde a qué figura. ¿A qué figura? ¿Qué figura es esta? Un triángulo. Bueno, gracias. Ok. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería ¿qué? Para solucionar el problema. Hallarle el área de la base. Bueno, entonces lo primero sería hallar el volumen total de la figura, ¿cierto? Y para hallar el volumen total de la figura, entonces dijimos que se saca como, ¿cuál es la fórmula del volumen de la pirámide? No me acuerdo. Era área de... La base, ¿cierto? Por, ¿qué más va aquí? El área de la base por la altura, ¿cierto? De la pirámide dividido entre 3. Esa es la fórmula para el volumen, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazar cada uno de esos valores que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, el área de la base, ¿qué figura tiene en la base esa pirámide? Cuadrado. Un cuadrado. ¿Cómo sacó el área de un cuadrado? Lado por lado, Sumando lado por lado. Eso, multiplicando. Lado por lado, ¿no? No es lado sumando por los lado. lados porque Sí, si sí, los sí. sumo estoy hablando de perímetro. Es multiplicar lado por lado, o sea, 10 por 10, ¿cierto? Quiere decir que el área de la base me haría ¿cuánto? Si mide 10 por un lado y 10 por el otro, 100. ¿cuánto nos da? 100, listo. Por la altura de la pirámide, que es ¿cuánto? 13 centímetros. 13, ¿cierto? Y eso lo dividimos entre 3, ¿sí? Y ahí pues vamos a obtener ¿qué? Pues el volumen de la pirámide, ¿cierto? Bueno, la pregunta es, si yo voy a meter estos chocolatitos dentro de la pirámide, pues ¿cuántos me caben? Pero ¿qué datos tengo de esos chocolatitos? Que cada uno de los lados mide 0,5 centímetros, ¿sí? ¿Qué figura tienen los chocolatitos? ¿Qué figura es esta? ¿Cómo se llama? Cubo. Un cubo. Ok. ¿Y cómo se llama, cómo se saca el volumen de un cubo? De un cubo. De un cubo, sí.
Base por altura y por ancho. No. ¿Sí? Casi. Entonces el volumen del cubo, Es base de la... se me olvidó la verdad. bueno, pues puede ser el área de la base por la altura, ¿cierto? O puede ser simplemente lado por lado por lado, ¿sí? Entonces, lado por lado sería ¿cuánto? 0,5 mide un lado por 0,5 que mide el otro lado por 0,5 que mide el tercer lado, ¿sí? Y ahí ya obtendríamos el volumen del cubo. ¿Listo? O sea, de cada uno de estos chocolatitos que yo voy a meter dentro de la pirámide, ¿sí? Bueno, pero lo que me preguntan es cuántos chocolatitos caben dentro de ese empaque. Entonces, ¿cómo hago para saber cuántos chocolaticos caben dentro de ese empaque? ¿Qué operación tengo que hacer? Profe, Dime. se divide el resultado del área de la pirámide por el resultado del área de cada cubito. Sí, pero no es el área, sino el volumen. Se divide el volumen, Perdón, eso. exacto, el volumen que te da la pirámide entre el volumen de cada cubito, ¿cierto? Y nos da el total de cubitos que caben dentro de la figura. Entonces, esa sería la primera pregunta que tienen que resolver. Listo. La segunda pregunta nos dice que, bueno, vamos a fabricar esos empaques y cuánto papel necesito para fabricarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué papel necesito? Pues necesito todas las laterales, que son triángulos como este que tenemos acá, ¿cierto? Y necesito también, pues, la parte de abajo, ¿cierto? O sea, el cuadradito que corresponde a ese de allá, ¿sí? Listo. El área del cuadrado ya la tengo, ¿cierto? Que nos dio ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto? Según las medidas de este de acá. ¿Cuánto dijimos que nos daba 100. el área? 100. Entonces, esta ya sabemos que es 100. Listo. Ahora tengo que hallar el área de uno de estos triángulos. ¿Sí? El área. Porque lo que vamos a hacer es construir el empaque con cartón. ¿Sí? Entonces, para construir el área para construir este empaque, pues necesito el cartón suficiente para acá y para cada uno de los lados. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el área de este triangulito. ¿Listo? ¿Cómo se saca el área de un triángulo? La fórmula. Base por altura dividido en 2. Exacto. Entonces será igual a base por la altura dividido entre 2, ¿cierto? Bueno, entonces la base del triángulo, ¿cuánto sería? 100. No La mentiras. base La del base, triángulo, o sea, la base del triángulo es esta que está aquí abajo. O sea, esta medida, ¿cuánto es? Esta. Es 10, 10. claro, 10. Entonces sería 10, ¿cierto? 10 por la altura, pero aquí me están preguntando la altura del triángulo, porque estoy hallando el área de este triángulo. Entonces, la altura de este triángulo, ¿cuánto es? 14. 14 centímetros. 14 centímetros, ¿cierto? Y eso lo dividimos entre 2, ¿sí? Y obtengo que el área de cada uno de estos triangulitos, ¿sí? Entonces nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esto? 70. Sería 70. Listo. Entonces, ¿70 qué? ¿Qué unidades nos dan acá? Centímetros Centímetros ¿qué? cuadrados. Cuadrados, porque estamos hablando de área, ¿cierto? Ujú. Cuadrados, ok. Entonces, este será el área de un triangulito, pero resulta que alrededor, ¿cuántos triangulitos hay? 4. 4. Tengo este, tengo el que viene por acá, el que viene por acá y el que viene por acá. Sería 4, ¿cierto? Ujú. Entonces, el área total del empaque, ¿cómo lo saco? Pues ya tengo lo de la base, ¿cierto? Que sería 100. Más 4 triangulitos y cada triangulito mide 70 centímetros, ¿sí? Y así obtendríamos el total del área del empaque.
¿Listo? Que es la otra pregunta que nos hacen. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, O señora. así. Bueno, entonces ya con eso podemos resolver el primer problema. Vamos a mirar el segundo problema que está acá. Entonces dice, se desea saber cuántos vasos de leche de 200 centímetros cúbicos se pueden servir con este litro de leche si cada vaso se llena solo hasta las 7/9 partes. Adicionalmente se requiere fabricar empaques de ese tamaño, sabiendo que las medidas son las que se encuentran en el empaque. ¿Cuánto cartón Tetra Pak es requerido para fabricar 2.500 empaques? Tetra. Bueno. Tetra. Entonces acá tenemos el empaque de la leche, ¿sí? Nos dice que es, vamos a, bueno, nos dice que es de 1 litro, ¿cierto? Pero nos están preguntando que cuántos vasos de 200 mililitros, ¿cierto? Puedo servir con Centilitros. esta leche. Centilitros, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar, bueno, supongamos que con este. Vamos a dibujar los vasitos acá, ¿sí? Se supone que cada uno de estos vasitos tiene una capacidad, bueno, vamos a volver a leer que creo que dice, cada vaso mide 200 centilitros, pero se llena solo hasta las 7/9 partes, ¿sí? Solo hasta las 7/9 partes. Bueno, entonces, si este mide 200 mililitros, 200, ¿sí? Centilitros. Centilitros. ¿Centilitros o centímetros cúbicos? Ya me hiciste. Centímetros cúbicos, perdón, profe. Bueno, dice que son 200 centímetros cúbicos, sí, exacto. 200 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo le saco las 7/9 partes a esos 200 centímetros cúbicos? ¿Cómo hago? Dividiendo el vaso en 7 partes. ¿Ya? Pone como si fuera una fracción y multiplica 200 por 7 dividido 9. Exactamente, le vamos a sacar las 7/9 partes, entonces será 7 por 200 y ese resultado lo dividimos entre 9, ¿sí? Y así obtenemos, pues, a cuánto equivalen las 7/9 partes de ese vasito. ¿Listo? Que eso es el primer dato que necesitamos tener. Como esto nos lo dan en centímetros cúbicos, y yo sé que esto equivale a 1 litro, o sea, 1000 centímetros cúbicos tengo en esa caja, entonces el siguiente paso será para saber cuántos vasitos me caben en ese 1000 centímetros cúbicos, ¿qué haría? ¿Qué operación tendría que hacer? Me dicen que esta tiene 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Listo. ¿Cuántos vasitos de estos me caben? Bueno, aquí el tamaño está un poquito exagerado, pero supongamos que es algo así. ¿Cuántos vasitos de estos me caben acá? ¿Qué operación tengo que hacer? Cuando ya sepa, pues lo que le voy a echar a cada vasito, haciendo esta operación, claro. Se ¿Cómo? divide ¿Una división? ¿Se divide qué? el resultado en 1000. Se divide al contrario. Este 1000, que es el total, lo que tú tienes acá, entre lo que te dé acá. ¿Sí? Ajá, Y 155. te dan cuántos vasos te caben. ¿Listo? Bueno, esa es una de las preguntas. La otra pregunta es ¿cuánto cartón necesito para fabricar? Pues para fabricar 2.500 empaques, ¿sí? Entonces vamos a sacar primero cuánto cartón necesito para fabricar un empaque. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicación. ¿Qué multiplico? ¿O qué tengo que sacarle a eso para poder saber la cantidad de cartón? ¿El área o el volumen? El área. volumen. El área, ¿cierto? El área. Porque es lo que tengo por este lado, por detrás, etc. Sí. Entonces, ¿cómo saco el área de eso? El área Base. Bueno, el área de la base, ¿cómo la saco? ¿Qué figura tiene la base? Un cuadrado. No, mentira, un rectángulo. Rectángulo, ¿cierto? Y esta cara son iguales, ¿verdad? Iguales.
O sea que la de atrás va a ser igual. Entonces las dos bases son iguales. Entonces será, ¿cómo se saca el área de un rectángulo? Base. Base por altura. ¿Cuánto, cómo? Base por Base altura. por altura. Base sería, ¿y la base de cuánto sería? No, ese es el volumen. Estamos hablando de área. El Ah, creo área es que área. por ancho. sí, exacto. El área es como si yo cogiera esto y lo separara. O sea, cogiera unas tijeras y lo cortara por acá, Ah, por ok, acá. ok. Entonces me sale aquí me sale un rectángulo. Si yo miro este pasito arriba me sale otro rectángulo, por acá otro rectángulo, abajo otro, ¿sí? Entonces, ¿qué Ujú. tengo que hacer para hallar el área total? Tengo que sacar el área de esta cara, la de atrás, la de esta lateral, la de este lado, el área de arriba y la de abajo, ¿sí? Ujú. Como todas son rectángulos, pues el área de cada una de esas es simplemente lado por lado. Entonces, por ejemplo, el área de la base, pues será 15, vamos a escribir Por aquí, 6. área, exacto, de la base. Entonces será 15 por 6, ¿cierto? Pero como tengo dos bases iguales, ¿sí? Tengo la cara de abajo y la de arriba son exactamente iguales, lo voy a multiplicar por 2. Y ahí obtendría una parte del área, ¿cierto? Tengo además otras áreas, vamos a llamarlas laterales. Entonces, ¿qué áreas laterales tengo? Tengo estas pequeñitas de aquí, ¿cierto? Entonces sería 6, que es una Por medida por 20. 20, exacto, sería la otra 6 por 20, pero igual son Por 2. 2. Exacto, entonces por 2 sería la otra. Y las otras que me faltan, ¿cuáles son? 15 por 6. Serían las otras. Las 15 por, 6. no, esas ya las hicimos. Mira, 15 por 6 es la de arriba y la de abajo. Me falta entonces, Ah, las de frente. sí, sería 20 cuánto. por 15. Exacto. 20 por 15 y también por 2, ¿cierto? Ajá, porque son 2. Porque son la cara de frente y la cara de atrás. Listo. Entonces aquí me va a dar todo el total. Cuando yo sume, pues haga todas esas operaciones y sume, pues me va a dar el área total de la figura, ¿cierto? O sea, el área total para fabricar una caja. Listo. Pero la pregunta es que ¿cuánto cartón necesito para Para fabricar 2500 500 cajas. cajas? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sería la última operación que tendría que hacer? ¿Mm? Ah, para multiplicar, no. Eh, ¿Multiplicar por cuánto? O sea, tengo por 2000, por la cantidad de cajas que quieren hacer. claro, o sea, multiplico el área total que tengo Por la acá cantidad de cajas que quieren hacer. por 2.500, que es la cantidad de cajas que quiero hacer. Y me va a dar el total de cartón, que es lo que me están preguntando. ¿Listo? ¿Está Sí, claro? señora. Sí, señora. ¿Y el resto está claro? Lo anterior no mucho. Pero ¿No? ¿El resto de los que están aquí me están escuchando? ¿Sí está claro? Profe, yo me confundí. Dime, ¿en qué parte? O sea, iba bien hasta áreas laterales y el otro, pero el área total, ¿cómo la saco? El no, área por total, todos. ¿cómo la sacas? Mira, aquí Sí, tienes el señora. área de la base, que es la parte de arriba, y la de abajo. Listo. Sí, Luego señora. tienes estos laterales, que es 6 por 20, que sería este pedazo, este de acá, por el que se encuentra acá, que no estamos viendo en este momento, ¿cierto? Porque son Sí, dos. señora. La otra, la grandota que aparece acá, que es 15 por Por 20, que 20. sería esta, y la de atrás, que no estamos viendo, también por eso está por 2. Entonces, el área total, pues tú aquí obtienes Se un suman. resultado, ¿cierto? 15 por 6 por 2, ¿sí? Aquí obtienes otro resultado, y al final lo que haces es sumar esto más esto más esto, ¿sí? Sí, Todos esos señora, ya. totales se obtienen la área total. Y luego esa área total, que será el área de una caja, pues lo multiplicas por 2.500, porque vas a hacer 2.500 cajas. Más. ¿Sí? Ah, listo, ya, ¿Listo? profe. Sí, señora. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí?
No, señora. Bueno, pues vamos con el tercer problemita. Bueno, entonces dice, se tiene un envase de perfume que tiene forma de prisma de base hexagonal. Hallar el volumen del perfume que puede contener, si se sabe que se puede llenar el envase hasta el 85%. Y acá si ustedes miran pues la imagen, aquí aparecen las medidas. Bueno, aquí ya se me desconfiguró por el tamaño, pero pues ahí aparecen las medidas. Entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo aquí en otra diapositiva, ¿cierto? Digamos que es un prisma hexagonal, ¿verdad? Vamos a buscar a ver si tengo uno por acá. No. Bueno, vamos a hacerlo así rápidamente. Bueno. Listo, entonces aquí está nuestro prisma hexagonal. O sea, ahí está el frasquito del perfume, ¿cierto? Ujú. Vamos a agruparlo aquí y vamos a achicar un poquito. Bueno, listo. Entonces nos dice que nos dan ahí como las medidas, ¿cierto? Y nos dice que el lateral de la base mide ¿cuánto? ¿Cuánto dice? Señora, ¿Cuánto dice que mide el lateral de la base? Entonces el dice acá lateral de la base dice 0,9. Ah, 0,4, 0,4. Sí. Y la 0,9 la altura altura, 0,9. 0,6 de la potencia. Listo. Entonces acá, entonces será 0,4 de base. 0,4 decímetros, ¿sí? Ujú. 0,4. Aquí la altura es 0,9, ¿cierto? Y nos dan el apotema también. Nos dice que es, ¿cuánto? 0,6. 0,6. 0,6. Tenemos todo en las mismas unidades, ¿verdad? 0,6. Bueno, entonces nos preguntan que cuánto perfume cabe si solamente se puede llenar hasta el 85%. Entonces, ¿qué tengo que sacar? El volumen El volumen, ¿cierto? ¿Cómo saco el volumen de esta figura? es un hexágono, ¿no? Sí, la base es un hexágono. Entonces, el volumen será igual que todos. Entonces, área de la Área base por el por apotema apotema, dividido ¿cierto? en 3. Ah, no, perdón. El área de la base por la altura. Ah, Y sí, por sí, sí, el sí, sí, volumen. sí. Y ahora, ¿cómo hallamos el área de la base? Entonces, Profe, ¿no se divide en 3? no, No. porque no. Acuérdate que dividimos entre 3 cuando es una Sí, pirámide. sí, sí, ya me acordé ya. Como no es una pirámide, no. Entonces, el área de la base, ¿cómo la sacamos? Entonces, es un De la hexágono. base, ahora sí es área por Entonces, área. la fórmula es
perímetro, ¿cierto? Por apotema Por apotema, y este sí, dividido en 2. listo. Entonces, para poder hallar el volumen, pues primero tengo que hallar el área de la base, ¿sí? ¿Cómo hallo el perímetro? Sumando sus lados. Sumando todos los lados, ¿cierto? Entonces, Más. tenemos acá, entonces sería 0.4 Más 0.4 más más 0.4 0.4. O también puedo multiplicar 0.4 por por 6, 6. ¿cierto? Porque son Ajá. 6 lados. Entonces el perímetro nos daría 0,4 por 6. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 2,4. 2,4. Sí, señora. Decímetros. O de... Listo. Entonces serían 2,4. ¿Qué unidades? Decímetros. ¿Cierto? Ujú. Por el apotema, que en este caso es 0,6. 6, ¿cierto? Entonces lo dividimos entre 2. 2. Y así pues vamos a obtener el área de la base. Luego este valor, ¿qué tengo que hacer? Pues ya tengo el área de la base, lo multiplico por la altura. ¿Y la altura cuánto es? La altura es de 0,9 0,9. decímetros. O sea, este valor de acá lo multiplicamos por 0,9 y vamos a obtener O el sea, el volumen. valor que nos da ahí lo multiplicamos por la altura de la figura, que es 0,9. Exactamente. Y Ah, ok. obtenemos el volumen pues del prisma, ¿cierto? Ok, sí, señora. Ya. Y lo último, entonces, ¿qué nos dicen? Es que el perfume se llena solo hasta el 85%. Por ciento. ¿Cómo sacamos ese valor? Dividiendo ¿Dividiendo qué? el resultado que nos da el volumen por 85%, ¿no? Ujú. Dividiendo no, multiplicando. Entonces, Multiplicando. el Sí, sí, valor sí. que les da ahí lo El vamos a valor que nos da el multiplicar volumen por por 0,85, 5%. ¿cierto? Sí, señora. Y obtenemos el valor de decímetros cúbicos que puede contener el envase de perfume. ¿Sí está claro? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, Sí, señora. listo. Entonces vamos a mirar el siguiente problema. Bueno, dice, efectuar la gráfica y hallar el área total y el volumen de un prisma de base pentagonal que posee 2 metros de lado de la base, 3 metros de altura y 2,6 de apotema. ¿Sí? En el pentágono. Entonces, vamos a hacer otra. Bueno. Entonces es una pirámide de forma pentagonal, o sea que la base, ¿qué figura es? Sí, La base es un pentágono. o sea que ¿cuántos lados tiene? 5. Pues tiene 5 lados. Aquí está. Aquí tenemos un pentágono, ¿cierto? Que es sin relleno y el conjunto. Y vamos a hacer... Entonces, vamos a decir que esta es la altura de la figura. ¿Sí? Listo. Y vamos a hacer los laterales que nos hacen falta. Chicos, la idea, pues ahí les dice que tienen que hacer la gráfica. La idea es que ustedes pues hagan las gráficas lo mejor posible. O sea, yo creo y asumo que por lo menos una regla tienen que tener en la casa. Entonces, pues la idea es que por lo menos la presentación sea lo mejor posible, porque pues se encuentra uno a veces con unas cosas que sí. Profe, yo tengo una pregunta del anterior punto, Señor, del anterior. sí. No, es que del primero, es que de pasar las unidades de esto, no sé cómo pasarlas de hectómetros a milímetros cuadrados.
O De cúbicos, digo. de hectómetros A a milímetros cúbicos. primero tienes que pasarla de hectómetros a litros, ¿sí? Ujú. Y cuando ya la tengas en litros, pues ya la puedes pasar. Ah, ok, muchas gracias. No, perdón, me preguntaste fue de hectómetros a mililitros, ¿cierto? Ajá, cúbicos. Sí, sí, sí. No, primero la pasas de hectómetros, la pasas a centímetros cúbicos. Y luego sí, ya la conversión sí te queda más fácil, ¿sí? O sea, paso los hectómetros a centímetros cúbicos. Exacto. Ok, ¿Sí? sí. Y ahí sí ya haces la conversión. Bueno, entonces aquí tenemos la pirámide, ¿cierto? Nos dice que mide, a ver, en el lateral de la base mide 32 centímetros, ¿cierto? Nos dice que la altura de la figura es 130. 2 metros de lado y 3 metros de altura. 2 metros de lado. 3 metros de altura y el apotema, ¿cuánto era? El apotema era 2,6. 2,6 de apotema. Bueno, Profe, ¿y para hacer los problemas hay que escribir las preguntas? no, pero los dibujos sí hay que hacerlos. No, sí, o sea, mi pregunta es que si solo escribimos solución, primer punto. Sí, puedes escribir solo la solución, no hay necesidad de volver a copiar el problema, pero Ok. lo que sí necesito es que hagan las Sí, gráficas porque si no, pues no. sí, ok, Que ok. sí. Listo. Entonces lo primero que hacemos pues es el volumen pues, de la figura. De ¿Cómo la se saca el pirámide. volumen de la pirámide, de esta pirámide? Ahí sí es área de la base Sí, por la altura dividido en 3 por altura dividido entre 3, ¿cierto? Entonces ese será el volumen de de la la pirámide. pirámide. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el área de la base. ¿Cómo Ujú. se saca el área de la base? Tomando sus lados. Perímetro por apotema Perímetro por el apotema dividido en 2. dividido entre 2, exactamente. Entonces el perímetro, ¿cuánto nos da? 10. Un perímetro nos daría 10, ¿cierto? Sí, El señora. apotema nos lo dan, que es 2,6. 2,6. Esto lo dividimos entre 2. Entonces ahí Ya obtenemos, tenemos el área de la base, entonces la multiplicamos por la altura. El resultado por 3 metros. ¿Cierto? exactamente, lo dividimos entre 3 y listo. Ah, ok. Bueno, ahora nos piden el área. Entonces, ¿cómo sacamos el área? El área de esta figura, ¿El área de la figura? ¿sí? Entonces será igual que las otras, ¿no? Área Sacamos de la el base área de la base y sacamos el área por la altura. Ah, por uno de los cuadritos de los triángulos, sí, sí. de uno de los triangulitos, ¿cierto? Y listo. Vamos a mirar dónde está. Chicos, pero lo estoy haciendo mal y nadie me ha dicho nada. ¿Por qué? Porque Ah, el ahí arriba. No, dice, no, está mal. Efectuar la gráfica y hallar el área total del volumen de un prisma de base pentagonal. pentagonal. Un prisma. Ujú. No es una pirámide. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a dejar esta para el otro entonces. Porque... Que la liamos. bueno. Voy a hacerla aquí a un ladito. Listo. Entonces será de esta forma, ¿no? Listo. Las medidas que nos dan son el de acá. O sea, esto era de aquí. Esto era de aquí. La altura es esta. No, vamos a ponerla aquí. El apotema es ¿verdad? Y esta es la altura. La altura son 3 y 3 y el 2,6. apotema son, y la altura El es 2,6. el- Apotema. este es el apotema de la base. Es aquí. ¿Sí? Ujú. ¿Y el resto sí? ¿Me están oyendo? ¿O se durmieron? No, señora, sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, resulta que estamos hablando de un prisma. Entonces, ¿qué diferencia aquí hay en la fórmula de volumen si es un prisma con respecto a la de la que teníamos del Es que no se divide en 3. que no se divide entre 3? Pues ya no se divide entre 3. Listo. El área de la base es igual porque tenemos de todas formas Es un pentágono. entonces lo mismo. La única diferencia entonces será simplemente esa, que al Ujú. hacer la operación total no se divide entre 3. Listo. Y ahora sí, ¿cómo hallamos el área? El área de un prisma. Entonces, lo mismo. El Hallamos área el de la base. área de la base, ¿cierto? Pero resulta Ujú. que tengo dos bases, ¿sí? Entonces, este valor que sacamos acá, que será de hecho este mismo, ¿cierto? Este de aquí, Se lo tengo que multiplica por multiplicar 2. por 2, ¿cierto? Entonces, pues será el área de la base que tengo allá arriba y lo multiplico por 2, ¿cierto? Y que tengo que hallar también las áreas totales, perdón, las áreas laterales, ¿sí? ¿Cuántas áreas laterales tengo? Laterales tienes 2. ¿Seguro? ¿Cuántas áreas 4. laterales? ¿4? Sí, No. sí. ¿Cuántas áreas laterales tienes? 5. 5, claro. Ah, Acá sí, hay sí, sí. 1, 2, 3 la de allá, 4 la de allá y 5 Sí, la sí, de 5, acá. 5, 5. Cinco, No está contando la de ¿cierto? atrás. Entonces son 5 áreas laterales. Y entonces será. ¿Y cómo saco el área de cada lado? De cada área lateral, ¿cómo la sacamos? Del área lateral, O sea, ¿cuánto mide por acá? 2 por 3. Exacto. Entonces la medida de todas será igual, ¿sí? 2 por 3 por Entonces, 5 exactamente, las áreas laterales serán 2 por 3 por 5. por 5, ¿cierto? Y al final, pues sumo todo eso y obtengo ya el El área valor total. total. El área total. Y listo. Eso es lo que se les pide. ¿Sí? Ujú. ¿Está claro? Sí, señora. Bueno, entonces me voy a llevar mi pirámide para otro lado. Porque corresponde a otra problemita. Entonces este va a corresponder a el último problema. Discúlpenme un momentico que... Y no.
Bueno, ya regresé. Entonces, estamos diciendo que nos llevamos aquí la pirámide para el último problema, ¿cierto? Nos dice efectuar la gráfica y hallar el área total y el volumen de un prisma de base pentagonal. Es igual, ¿no? Entonces, la base necesariamente será un pentágono que posee las siguientes dimensiones. Entonces, ahora sí. Las dimensiones de la base, entonces, dice que son 32 centímetros de aquí, ¿cierto? Y será 32 centímetros. Dice que mide, además, El apotema es 43. 43 de apotema. Vamos a colocarlo. 43 centímetros, ¿cierto? Que sería el valor de aquí. Y la altura nos dice que mide, ¿cuánto? No la vi bien, profe. Ahora miramos. Entonces la altura No, el 20. es Que 130 130 centímetros. Entonces aquí la altura será 130 centímetros. ¿Sí? 130 centímetros. ¿Listo? Bueno, entonces que me piden hallar el volumen, ¿sí? Y hallar el área. Entonces el volumen, ¿cómo lo saco? Otra vez, El ¿cómo lo volumen es el área de la base ¿Sí? por apotema. No, No, por altura. Dividido en 3. por la altura, Dividido ¿cierto? entre 3. Sí, señora. Dividido entre 3. 3. ¿Listo? Bueno. Ya. Y pues la base, ¿cómo la sacamos? El área de la base, otra vez. Entonces será perímetro, ¿cierto? Por apotema Por apotema dividido en 2. dividido entre 2. El perímetro, entonces, ¿cómo lo saco? Dividido en 2. El perímetro Mando sus lados o sea, sería 32 del pentágono. ¿por cuánto? 32 por 5. 32 5. por 5, 5. ¿cierto? Y por el apotema, que en Sí, este caso señora. es 43, ¿cierto? Y eso dividimos entre 43. listo. Y ahí obtenemos el área de la base. El área, la altura de la figura ya la tenemos, que son 130 centímetros, ¿cierto? Y listo. Tenemos el área de la base, tenemos la altura y ya podemos dividir entre 3, que es exactamente lo mismo. Nos dan aquí otro valor que dice el apotema de la pirámide 138. Entonces, el apotema de la pirámide, ¿dónde se ubicaría el apotema de la pirámide? ¿Qué es el apotema de la pirámide? ¿Se acuerdan? La distancia que hay entre la punta en un medio. ¿En el medio? Sí. No. Entonces, la ¿Sí? distancia que hay pero en la parte de arriba, desde aquí de la base, bueno, Y desde la, a una desde esquina. eh, desde la, desde la punta de la La cúspide punta. hasta la mitad de uno de sus lados. El centro. Exacto. Entonces, vamos a dibujarla aquí. Bueno, entonces este es uno de los triangulitos, ¿sí? ¿Cuántos triangulitos así tenemos? 5. 5. Entonces, para hallar el área total, pues ya tengo el área de la base, ¿cierto? Que la vamos a sacar acá. Hallo el área de uno de los triangulitos, la multiplico por 5 y sumo el total. Es base por altura que pone. Entonces, el área... ¿Cómo? Me falta aquí. Entonces, acá esta medida que nos dice ahí apotema de la pirámide no es otra cosa que la altura del triángulo, ¿cierto? Es esta. Entonces, aplicamos la fórmula para hallar el área de un triángulo, que sería ¿cuál?
Área del base por altura dividido en 2. Base por altura dividido entre 2, exactamente. Dividido en 2. La base, ¿cuánto mide? La base mide 32%. Claro, es este pedacito que aparece acá, que es la medida que nos dan. Dice que el lado mide 32, entonces será la base mide 32 160. por la altura que mide 5. 130, Ah, sí. ¿cierto? La altura mide 130 Ujú. y eso dividido entre 2, ¿sí? Eso dividido entre 2. ¿Listo? Y ahí me va a dar el área de un triángulo, pero como son 5, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar ese resultado por 5, ¿cierto? Y al final puedo hallar el área total. ¿Cómo hallo el área total? Entonces sería la suma de qué. Sumando ¿Qué de sumo? todos sus... No. ¿Cómo sacamos el área Hallando total? ese resultado multiplicándolo por 5. Multiplicándolo por 5. Claro, esto por 5 y me da el área de todos los laterales, ¿cierto? Ajá. Y Pero sumando con el de arriba. tengo que sumarle Con el el área área... este que sacamos acá, este valor que vamos a sacar acá. ¿Listo? Y así pues podemos obtener el área total, que es la última pregunta que nos hacen. ¿Sí? ¿Está claro Sí. para todos? ¿Sí? Chicos, les voy a preguntar uno por uno, si no me responden No, entonces. yo ya. Ya Katia, entendí. ¿está claro? Sí, profe, también. Bueno, Mariana, ¿está claro? Sí. Mariana no está. Sí, profe. Escribe por el chat. Ah, ok. Camila, ¿sí? Camila Galindo, ¿está claro? Bueno, listo, chicos. Entonces, pues no sé, ¿tienen alguna otra pregunta o Profe, lo del primer punto. Lo del primer problema, no lo entendí muy Sí, bien. yo también tengo la duda del primer punto. el primer punto cuál? ¿El de la conversión de unidades o el No, no, primer no, no, no. problema? El Primer primer problema. problema. Y de vez en cuando el segundo. El primer problema. El primer problema. ¿Este? Sí, ese. No lo entendí muy bien, profe. Bueno, entonces, nos dicen que, bueno, vamos a mirar la foto. Entonces, vamos a empacar unos chocolatitos en estos empaques. Los empaques tienen forma de pirámide que tiene una base cuadrada, ¿cierto? Y nos dan la medida, pues, de cada uno de esos lados. Entonces nos dice que la base mide el lado 10, pues nosotros vemos que es un cuadrado, entonces sabemos que mide 10 por acá y 10 por acá porque es un cuadrado. Nos dan la altura de la pirámide, nos dicen que son 13 centímetros y nos dicen que el apotema de la pirámide son 14 centímetros. Entonces, como vimos, este triangulito que tenemos acá es este que sale de acá y el apotema es la distancia entre el vértice de arriba y la mitad de uno de los lados, ¿sí? O sea, no se puede confundir con la altura, son cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es la distancia desde el centro del cuadrado que tenga ahí como base Altura por... Sí, sí, arriba, sí. esa es la altura. Y el Y el apotema, apotema de la pirámide es otra cosa. la Sí, señora. distancia desde el bordecito de aquí Sí, hasta hacia la la parte punta. de arriba, ¿sí? Bueno, nos dan todos los datos. Nos preguntan cuántos chocolaticos caben dentro de ese empaque. Entonces, pues tenemos que hacer la cuenta de cuántos caben. Y nos dan las medidas. Nos dicen que los chocolaticos son cubos y que los cubos miden 0,5 centímetros de lado, ¿sí? Pero yo sé que el volumen de un cubo es lado por Lado lado. por lado por lado. Y los tres lados miden lo mismo, entonces será 0,5 por 0,5 por 0,5 y aquí voy a obtener, ¿qué unidades obtendría acá? Si estoy hablando de Centímetros centímetros, ¿qué? cúbicos.
cúbicos, ¿cierto? Yes. Centímetros cúbicos. Bueno, listo. Entonces obtendríamos ahí el volumen de cada chocolatito, ¿sí? Entonces para hallar cuántos caben, porque eso es lo que me están preguntando, pues tengo que hallar el volumen total de la pirámide y dividirlo entre el volumen de cada cubito. El volumen de la pirámide, ¿cómo lo sacamos? Pues el área de la base, ya sabemos que la base es un cuadrado, entonces será 10 por 10, 100, ¿cierto? El área de la base. Por la altura, sabemos que la Es altura es 13 13. y dividido entre 3. Entonces será 100 por 13 dividido entre 3, ¿sí? Ujú, Ahí sí, sí. obtenemos entonces el volumen de la pirámide. Profe, ¿Listo? pero es Y que lo que no entiendo es lo de los cubitos. ¿Qué hacemos con los cubitos? Al terminar, o sea, al terminar los dos, lo del volumen de la pirámide y lo del volumen del cubito se suma. no, o sea, ya hallaste el volumen total de la pirámide. Sí. Luego hallaste el volumen total de un cubito, ¿cierto? Ajá. O sea, listo. Te preguntan cuántos cubitos caben dentro del empaque. Entonces, ¿qué operación tienes que hacer ahí? Dividir, ¿no? Dividir el volumen total. Para saber cuántos caben en el cubito. Exactamente, y es el volumen Ah, total de la pirámide entre el el volumen cubito. total de un cubito para saber cuántos cubitos te caben, cuántos cubitos. Ah, ¿Listo? listo, pro. Eso es Bueno, lo que no tenía claro. esa sería la primera parte. Y la segunda, pues me preguntan que cuánto cartón necesito. Entonces yo sé que necesito pues la parte de la base y necesito varias de estas, las partes laterales, ¿cierto? Porque lo voy a construir en cartón. Entonces necesito esta de acá, Sí, sí. ¿sí? Cada una de esas. Entonces, ¿qué hago? Pues hallo el área de uno de los triángulos. Como yo sé que todos son iguales, Que ¿sí? Y lo se multiplican multiplico entre 4. por 4, porque son 4. 4. Ah, ok, ok. Y pues el área de triángulo, ¿cómo la saco? Pues yo sé que el área de Base por cualquier altura dividido en triángulo es 2. base por altura sobre 2. Yo sé que la base es esta misma medida de acá, O ¿cierto? sea, bueno, ya entendí el primero. Entonces, para sacarla, ¿cuánto cartón se necesita? Sacamos el área de un triángulo y lo multiplicamos por el área total de... ¿Qué? ¿Cómo? Vaya. Sacamos el área del triángulo. Sí. Y para sacar el total de todo eso, multiplicamos... ahí me perdí. A ver, ¿quién le ayuda? A Hansen. Para sacar el área total de acá, ¿cómo hago? Hallo el área de un triangulito y ¿qué hago con eso? ¿Mm? ¿Qué hacemos? Tiene la base. Ya entendí, ya entendí. ¿Qué entendiste? Después de sacar el área total de un triángulo, Ujú. bueno, de todos los triángulos, se suma el área, se suma el área más los 4 lados que tiene un triángulo, más los 4 triangulitos que dijo, Claro, o sea, que son hallamos el 70. área de un triángulo, ¿cierto? De uno solo. ¿Cómo la Sí, sí, sacamos? Base por altura lo sobre 2. divido en 2. La base es 10, la altura es 14 y dividimos entre 2 nos da 70. O sea, ya tengo de hecho ese valor, ya lo Sí. sacamos y nos dio 70, ¿sí? Ahora ese 70 pues lo tengo que multiplicar por 4 porque son 4 triangulitos, ahora hay 4, ¿sí? O sea, nos daría 280, serían las áreas laterales. Y a eso le sumamos los 100 de acá, ¿sí? Ajá. Ok, ok. Ya, sumo un total y ya obtengo el área total que necesito para hacer el empaque de los chocolates. Listo, profe. ¿Listo? Señora. ¿Sí está claro ahora sí? Sí, señora, sí, señora. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Profe, la mía Dime. es el primer punto de Las toda la actividad, conversiones. las conversiones, sí. Y es que cuando dice, creo que es el tercero,
El de hectómetros cuadrados, sí, ese también que había ahí, no lo entendí mucho. Cúbico. Eso. De pasar 45 hectolitros a metro cúbico y ese no lo entendí. El resto todos los hice. ¿Cómo es? 45 Hectolitros a hectolitros a milímetros cúbicos. metro cúbico, porque solo es la M. Ah, claro. Milímetro cúbico. Metro cúbico. Vamos a mirar. Ya. Ah, con razón es lo que no Salir de entendía. dudas. Pensé que era milímetro cúbico. Yo dije, Metros, sí, metros cúbicos. Listo. Entonces lo primero que haces es pasarlo de hectolitros a litros, ¿sí? Entonces, mira. ahora sí me queda mucho más. Estás en hectolitros, lo vas a pasar a litros, ¿sí? Litros. Tienes 45 hectolitros, vas hacia abajo, o sea que tienes que bajar, multiplicar por ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Dos. 2. Porque vas primero de hectolitros a A litros, litros. ¿sí? Multiplicamos por 100. Entonces multiplicas los 45 hectolitros Por 100. por 100, ¿cierto? Y te darían 44.500 litros, ¿sí? Espérame. Sí, ahí se parea a litros, sí, señora. Listo. Y ahora ya después de que los has convertido a litros, pues Ahí tú se sabes, pasa para... Ah, ahí ¿Qué ya puedes pasa? Ah, una de estas conversiones, ¿sí? pero es de de un litro. litros a metros cúbicos. Sí, profesor, del litro a metros cúbicos. O sea, se hace la regla de 3. Bueno, entonces mira, claro, entonces tú lo tienes en litros, ¿cierto? Litros. Quiere decir que lo tienes en decímetros cúbicos, ¿sí? Porque un litro equivale a un decímetro cúbico, ¿sí o no? Sí, señora. Pues ahí dice que la capacidad de un litro es en volumen decímetro. Bueno, vamos a hacer aquí otra nueva diapositiva para... Bueno, entonces, tenemos 45 hectolitros, ¿cierto? Lo pasamos a litros y equivale entonces a 4.500 Litros. litros, ¿cierto? Ujú. Listo. Sabemos que un litro Equivale Equivale a un decímetro equivale decímetro a un decímetro cúbico. cúbico. Ay, perdón. Un litro equivale a un decímetro cúbico. A un decímetro cúbico, ¿cierto? Señora. Bueno. Y tengo 4.500 Litros. litros. ¿A cuántos ¿A cuántos decímetros decímetros cúbicos equivale? equivalen? Será pues Eso 4.000. toca 4.000. hacer como en los polígonos, profe, que ahí ya se pasa como en la regla de La regla de 3. Sí, sí, o sea, haces la regla de 3 para poder cambiar de unidades. No te entendí lo que me preguntaste, lo de los polígonos. Ah, sí, sí. O sea, el procedimiento es igual al de la otra guía. Sí, Sí. de la otra guía, sí. Entonces te da 4.500 decímetros, ¿cierto? Multiplicas esto por 1 y lo divides entre 1, pues te da los mismos. De ahí normal Sí, como una sí. regla. De 4.000 3 4.500 decímetros cúbicos. Cúbicos. Bueno, y ahora esos decímetros cúbicos los tenemos que pasar a metros, ¿cierto? Mm. Metros Ah, cúbicos. y ahí se aplica la otra ley. Ah, ok. Cúbicos. Entonces nos vamos a la otra tablita, ¿sí? Entonces vámonos a la otra tablita.
La tablita que vemos por aquí, creo que es. Sí. Entonces estamos en decímetros cúbicos, nos vamos a ir a A metros. metros. Lo multiplicamos Tengo que por multiplicar o dividir. dividir por 100. Dividir, ¿cierto? En 10. Pero recuerden que estamos hablando de volumen, porque Ah, estamos sí, hablando de más o cúbicos. menos. Entonces, cada casillita es 1000. Ajá. Entonces tengo que dividir entre 1000 para pasar de decímetros a metros cúbicos. A metros ¿Sí? cúbicos. Entonces, Ok. este valor que tú tienes aquí, esto lo divides O sea, 4500 decímetros cúbicos Por dividir, multiplicado por 1000. dividido. dividido por 1000. Perfecto. Ujú. Sí. Listo. Y ahí ya te daría cuánto les da. Un minutazo. Entonces, estoy dividiendo entre 1000, ¿cierto? Como si corriera la coma 3 lugares. 4,5. División normal, exacto. Entonces nos da 4,5, ¿qué unidades? Ahora sí. Metros cuadrados. ¿Metros qué? Cuadrados. Cuadrados. Cúbicos. Cúbicos. Metros Lo cúbicos. que hace el 2. ¿Listo? La costumbre. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o ya? No, teacher, ya. Profe, una pregunta y Señora. como tú grabaste la videollamada, ¿dónde la vas a enviar? Se ¿Y las YouTube? comparto en el chat. ¿En el WhatsApp? Sí, sí, por WhatsApp. Los chicos de 9-4, ¿cuántos hay? 2, 3. ¿Solamente 3? 1, espera. 1. Y la otra se salió. Ah, no. 1, 2, 3. Sí, 3 conmigo. Bueno, no, pues después les comento entonces que hay muy poquitos. ¿Qué, Listo, profe? pues. Pues que, pues ustedes saben, ¿no? Yo les había comentado desde principio de año que eh, Vamos a trabajar compartidos con Papucho. Con el profesor encargado.